7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Santos, catedrático e internacionalista. Lo invitamos a un diálogo para que comente sobre estos cuestionamientos que hiciera el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre la corrupción en el país. Unos dicen esa opinión porque entra en asuntos internos, y otros dicen: gracias, señor embajador, por dar diciendo lo que aquí casi pasa y resbala todo. Vamos a poner el audio del doctor, una parte del embajador Michael Fitzpatrick sobre la corrupción en el Ecuador, para que lo comente el doctor Esteban Santos. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Contundente el embajador Fitzpatrick. ¿Qué piensa, doctor Esteban Santos? Buen día. Estimado Miguel, buenos días. Siempre un honor y un gusto estar en este espacio. Estoy de acuerdo, absolutamente contundentes, y creo que en su introducción usted también lo dice muy bien. La primera parte, si usted me lo permite, le respondo como abogado, pero le respondo como internacionalista, que claro que me llama muchísimo la atención, porque creo que si no fuera, creo que es exclusivamente el gobierno de los Estados Unidos, a través de su representante, que es el embajador Fitzpatrick, el que se puede permitir dar semejantes declaraciones. Yo pensaba para mí, decía, ¿qué otro país en el concierto internacional haría semejantes declaraciones en un país amigo, por este principio tan arraigado que es la no intromisión en asuntos internos? Y hablo de cualquier otra potencia, no me imagino un embajador francés, un embajador británico, el embajador chino, en fin, nadie más que no sea el embajador de los Estados Unidos dando semejantes declaraciones tan alarmantes. Y estas son declaraciones solo sobre una vía, porque realmente no me imagino de igual manera a los Estados Unidos recibiendo con beneplácito cualquier tipo de declaración así de fuerte en contra de cualquier tema de norma interna al interior de los Estados Unidos. Con este primer marco conceptual, porque no puedo dejar de reconocer como un tema único, pues, en el manejo de las relaciones internacionales, entremos a ver de lleno qué fue lo que termina pasando. Se da una conferencia, esto fue en la Universidad de las Américas, del 7 de diciembre, por la conmemoración de los 20 años de la suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y entonces ahí el embajador se permite justamente dar estas aseveraciones. ¿Y por qué es que usted, Miguel, muy bien lo ha dicho? Hay estos dos tipos de respuestas en la sociedad: como se le ocurre hablar de nuestros asuntos, y por otro lado, gracias por darnos diciendo. Y entonces creo que a quien le empiezo a hablar ya como abogado, y digo, bueno, regresemos a ver esta radiografía de cómo está el Ecuador en este momento. Pues el World Justice Project, que es este proyecto pues de justicia mundial, le cataloga al Ecuador, seguimos bajando en el ranking, ¿no? De 142 países, estamos ya en el número 96 del país más corrupto. Y este es un índice que mide las restricciones al poder del gobierno, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, derechos fundamentales, orden, seguridad, ejecución de la regulación, justicia civil y evidentemente justicia criminal. Entonces, estando tan mal calificados, si es que yo le soy absolutamente honesto, Miguel, yo le escucho a estos vocales del Consejo de la Judicatura, le veo al señor Terán, en fin, vea, le juro, me da ganas de cambiar el canal. Y todos sabemos lo lamentable de cómo siguen enquistados en un poder, siguen lanzándose la pelotita, como muy bien lo decía el doctor Ollarte en la entrevista anterior,
Y claro, los ecuatorianos de calle nos quedamos con este sentimiento de absoluta indefensión. Como los abogados hoy día tenemos que luchar con un sistema judicial que está colapsado en lo técnico, en lo mecánico y asimismo en lo de fondo, ¿no? Que sabemos que no siempre vamos a tener una justicia en los órganos jurisdiccionales, y por eso es que mayoritariamente las empresas empiezan a acudir a métodos ya comisas alternativos, como es el arbitraje, por ejemplo. Entonces, hay un tema de fondo, que los ecuatorianos no creemos en nuestras instituciones. Y eso es un tema muy delicado para una democracia. Y entonces, ¿cómo creamos mejor institucionalidad? ¿Cómo hacemos para que el ecuatoriano de pie, de calle, vuelva a creer en un gobierno y en sus instituciones? Bueno, con todos estos casos de corrupción, evidentemente es muy poco probable que esto se dé. Tenemos estos cambios políticos tan a la luz del día, tan recurrentes, que tampoco ayudan a mantener una institucionalidad. Y después hablamos de algo que parecería que casi es más que público y notorio, de la forma más fácil de poder lavar dinero, de las fórmulas en las que se están inquistando el crimen transnacional aquí en el Ecuador. Y entonces, que la corrupción existe a todo nivel, sin duda alguna, pero que vivimos en una economía dolarizada y que sobre todo en donde las bandas que operan en el crimen transnacional están lucrando justamente de estas instituciones en donde pueden tener el suficiente motor para mover millones y asimismo que tienen la suficiente infraestructura pues para poder salir airosa, ha sido un caldo de cultivo perfecto. Entonces, aquí yo le diría, termino esta primera parte, Miguel, diciéndole, bueno, por un lado, sí llama la atención cómo se pueden permitir algunos gobiernos tan abiertamente hablar no solo del Ecuador, sino de quien ellos creen de una vía, insisto, no de dos vías, pero no deja de decir algo que consideramos muchos ecuatorianos que es una realidad, es una verdad. Y fíjese usted que tenemos que esperar a que sea el embajador del gobierno de los Estados Unidos el que empiece a agitar el avispero para que los actores nacionales empiecen a moverse, para que tengamos inmediatamente un presidente de la Liga Pro que salga a hablar, a decir que no es así, que estamos empezando, que ya estamos auditando, que tenemos formas de lucha contra estas irregularidades que no las desconoce, y que es solo ahí, a partir de eso, que empezamos a tener una agenda país sobre este tema. Entonces, creo que hay mucho que decantar, Miguel, y sobre todo lo que le importa a quienes nos están escuchando. Bueno, ¿qué acciones concretas se van a dar y cómo vamos a hacer para que esto no sea el pan de todos los días? Doctor Esteban Santos, en ese sentido, en el tema de fondo, ¿no debieran tomarse correctivos por un lado y por otro lado dar nombres? Porque el país también dice, hay que dar nombres cuando se señala a jueces, a veces los narcogenerales, de tal manera de ir limpiando el Ecuador, porque si no, esto queda casi en la sombra. Es que ese es el otro tema, estimado Miguel. Hay un embajador que se permite dar esas declaraciones así de fuertes. Si es que son así de fuertes, pues entonces la justicia ecuatoriana, los órganos de control, los académicos, la población en general, pediría lo mínimo, que es lo que usted está diciendo. Bueno, díganos quién, denos nombres, queremos justamente esas evidencias. Y después viene otra vez un protocolo diplomático. No, es que yo no soy fiscal. Es que yo no puedo intrometerme pues en la justicia, que es la que tiene que hacer su trabajo. Pero entonces nos quedamos, y perdónenme este aforismo, nos quedamos un poco medio embarazados, porque usted lanza la piedra y lo que esperamos es que justamente de esto no esconder la mano. Lo que esperamos es justamente que de esto empiecen a darse acciones, que empiecen a demostrarse actuares, porque de lo contrario tampoco queremos que esto quede simplemente en una nueva mancha, un tigre en el que ya no sé si creerle o no, si lo que queremos es justamente fortalecer nuestro sistema de justicia. Pues entonces, si usted nos quiere colaborar, queremos hablar de una colaboración, esto se tiene que dar a nivel de gobierno, que el representante, pues estaremos atentos a ver el secretario de comunicación del gobierno del presidente Noboa, cómo acepta o no estas declaraciones de un país amigo, pero que son unas declaraciones directas en torno a un tema tan delicado como la corrupción en el Ecuador. Entonces, por eso le digo, Miguel, que cuidado, no es solo el hecho de lanzar esta bomba, sino lo que eso ejemplifica y demuestra en un país, que queremos justamente ser sustentables, que queremos ser un país que se presente como serio ante una comunidad internacional. Entonces, lo más importante, creo, es, por un lado, entender cómo funciona este protocolo diplomático, y por el otro, entender también que si es que ya se han dado estas declaraciones, lo mínimo que se espera es una
una investigación propia, proba, y que no estemos justamente a la agenda de cualquier otro actor, amigos, no amigos, externos, sino que sean las instituciones las que puedan, por sus propias convicciones, por sus propios pilares, poder actuar. Yo en este momento no he visto todavía ningún inicio de acciones, no hemos visto todavía ningunos actuares previos y parecería pues entonces, Miguel, que lo que no queremos los ecuatorianos es quedarnos simplemente con un nuevo titular de prensa, con decir esto es crónica de una muerte anunciada y no más. Eso le hace mal a todo, le hace mal a la justicia, le haría mal justamente a nuestra visión país y le haría mal evidentemente a todo un manejo internacional en el cual el Ecuador se quiere posicionar como un país, le repito, serio y que respeta a las normas de derecho internacional. Consecuentemente, estas palabras duras, contundentes, directas del embajador Fitzpatrick, ¿debieran quedar así? ¿O simplemente el propio gobierno incluso debiera asumir con el fortalecimiento de la UAFE, con acciones que se exija los nombres, a fin de identificar los problemas? Porque el problema pasa si no hay identificación, si no hay una generalización de un tema grave, porque las denuncias son muy graves, queden en eso, en declaraciones. Fíjese usted lo que ha sido, yo siempre pienso en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. ¿Cuánto le ha costado a la humanidad lograr tener esta paz en un concierto internacional? El cómo hacemos estos mecanismos de cooperación y cooperación entre países amigos, que tienen que darse, que es lo lógico, que es lo normal. Entonces, lo que necesitaríamos, Miguel, es lo mínimo, tener estos canales directos de cooperación. Ahora, para mí, ¿cuáles son canales directos de cooperación? Entre fiscales, por ejemplo, entre jueces, entre magistrados. Pero cuando vemos que la cooperación no va por ahí, lo que tenemos son declaraciones unilaterales por parte de otro estamento, que es la diplomacia. Y entonces uno diría, a ver, veamos qué es lo que estamos buscando aquí. Lo que queremos es dejar sentado un tema en una agenda política, en una agenda nacional, en una agenda televisada, una agenda, insisto, pues de periodismo. O lo que queremos es esta cooperación directa con las instituciones que están encargadas de tener que velar por el cumplimiento de la ley. Entonces, si es que no va a haber esa cooperación en el lado judicial, si es que no va a haber esa presentación de evidencias, no vamos a ir a la fiscalía, no vamos a tener la cooperación que todos estamos esperando se dé, me quedaría con ese primer sinsabor, porque algo que yo como ecuatoriano le puedo decir, yo también tengo mis serísimas dudas de toda la transparencia en todo lo que el embajador ha dicho. Bueno, entonces estamos de acuerdo en esto. ¿Cómo vamos a comprobar? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Pero usted muy bien lo dijo en los paneles anteriores, Miguel. La fiscal, con mucha pena, está más dedicada en este momento a mantenerse en el cargo por todos los problemas que existen en el legislativo que en su trabajo, que es el luchar justamente porque no queden en impunidad estos crímenes. Bueno, más allá de declaraciones que no vienen de la mano con estas pruebas, con estos nombres que somos los que queremos, porque viene en este momento sí, pues, la parte diplomática de no me quiero meter, porque usted ya se metió de lleno, entonces si ya se metió de lleno, ¿el Ecuador lo acepta? Si sí lo acepta, queremos los nombres y la cooperación. Si no lo acepta, entonces volvemos otra vez a este que puede ser bien o mal entendido, ya que ya quedará en el decir de cada persona el principio de la no intervención en asuntos internos. Lo que no podemos aceptar, y eso creo, Miguel, es en algo en lo que estoy muy... tengo una convicción muy fuerte, el que no podemos solo lanzar un mensaje tan incendiario y que no pase nada más. O el Ecuador coopera directamente con los Estados Unidos, con cualquier otro país amigo en materia de cooperación y lucha contra la corrupción, porque de lo contrario, si solo nos vamos a permitir que lancen todas estas declaraciones así de incendiarias y no pase más, eso le termina carcomiendo aún más a un sistema judicial que ya está en este momento en sala de cirugía. Estamos en un momento crítico. No hay esa comunicación, no hay esa aceptación y tampoco hay un respaldo ciudadano o un sistema judicial. Así es que, Miguel, ojalá sea un llamado a este seguimiento directo y activo, pero yo estaría muy atento a ver, les repito, cuáles van a ser las declaraciones formales por parte del Estado ecuatoriano. Si lo aceptamos como válidas, vamos a exigir esos nombres, vamos a exigir esta cooperación y de lo contrario, no vamos a permitir simplemente que se den declaraciones así aisladas que puedan alterar pues la paz del orden social ecuatoriano sin ninguna repercusión. Eso es lo importante de lo sensible de palabras tan fuertes de parte de un representante de un país pues como los Estados Unidos. ¿No sería bueno que el gobierno ecuatoriano tome debida nota y urgentemente esas palabras
para emprender en investigaciones, hacer un seguimiento que permita ir esclareciendo las cosas en el Ecuador y a fin de que no quede como está. Querido Miguel, y yo le doy la razón, y por eso le decía, tomar nota, ¿cómo? Porque una cosa es, oiga, yo tengo esta información de que me ha llegado en torno a corrupción, a crímenes. Bueno, ¿a quién tengo que dar esa información? ¿A los medios de prensa? ¿A las universidades? ¿Para que se cree justamente este debate público? ¿O tengo que ir directamente, como debería ser la obligación de cooperación internacional en materia penal, a hablar directamente con una fiscal? Si es que yo tengo miedo, si yo tengo dudas de que son esos propios actores de justicia quienes están corrompidos, bueno, pues ahí usted dígalo, ahí habrá la reserva. Para eso justamente están todas estas convenciones de Naciones Unidas que le decía en contra de la lucha contra la corrupción. Mi duda, mi discrepancia, Miguel, es que por un lado yo entiendo que alguien finalmente nos diga, como usted decía, que nos dé diciendo, sí, pero tenemos que entender que en una democracia el Ecuador tiene que valerse por sus propios medios. Nosotros tenemos que luchar por ser un país serio. Bueno, si no lo somos, ayúdenos, cooperemos. Y para eso están las diferentes instituciones. Y yo lamento mucho que no tengamos una cooperación directamente con el sector judicial, con la rama, con fiscalía, y que en este momento lo que tengamos es que estar en este debate, que evidentemente unas declaraciones del país más poderoso del mundo a través de su embajador evidentemente van a tener un revuelo importante en la opinión pública. Y yo lo que quisiera, Miguel, es que no se quede en esa primera línea, que no se quede simplemente en la indignación, que no se quede en el hecho de que los ecuatorianos no podemos seguir aceptando algo que para muchos, les repito, es un secreto a voces. Es un secreto a voces cómo se están lavando dinero y lo que está pasando en instituciones tan sensibles para los ecuatorianos y en fin, en cualquier otra. Lo que quisiera es, y concluyo con esto, Miguel, que yo esperaría que el Ecuador tenga una respuesta muy clara en torno no solo a este caso, porque la agenda política, la agenda judicial no podría, no debería, pues, en un Estado de Derecho venir nada por terceras partes. Lo que queremos es que si estamos hablando entre países amigos, inmediatamente se tienen que activar los caminos, los mecanismos adecuados, que no es en este caso el diplomático a través de declaraciones a la opinión pública, sino debería, como evidentemente en toda democracia, ser a través de la función judicial, algo que hasta ahora yo sí le puedo confirmar todavía no se ha dado, y ahí es donde me queda ese beneficio de inventario, en donde esperaría que esos nombres que usted bien dice, esas pruebas que usted bien dice, y sobre todo la cooperación con el Estado para que empecemos y no empecemos a hablar de que el Ecuador sigue descendiendo escaños en los índices de transparencia internacional. Bien, muchas gracias por ahora. Seguiremos hablando de estos temas. Al doctor Esteban Santos, jurista, catedrático e internacionalista, por hablar sobre estas graves denuncias del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Muchas gracias, Esteban. Su atención a la revista de Opinión Democracia. Querido Miguel, un saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos en la revista de Opinión Democracia para hablar sobre la coyuntura política en el país. Nuevo gobierno, nueva asamblea, acciones las primeras ya cuestionadas. Invitados, el doctor Gustavo Isch, consultor político, y el académico doctor César Ulloa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.